Hola, en esta sesión vamos a hablar de los huertos, no sin antes preguntarnos qué de los alimentos. La producción de alimentos ocupa el 70% del consumo de agua y 40% de la superficie terrestre en el mundo. La agricultura emite 5.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, incluida la ganadería y la quema, así como 785 millones de toneladas de dióxido de carbono por el uso de combustible y electricidad, según datos de la FAO en 2014. La ONU ha propuesto medidas para acabar con el hambre y reducir el impacto ecológico de la producción de alimentos, que es un sistema agrícola que ha demostrado su insostenibilidad y la responsable del 60% de la pérdida global de biodiversidad, puesto que depende de insumos externos, de agroquímicos, de maquinarias, del uso excesivo del agua y de los recursos naturales. Algunas de las medidas que propone la ONU se encuentran reducir el consumo de carne, aumentar la productividad agrícola, eliminar los subsidios para combustibles fósiles y conectar las zonas urbanas con las rurales. También se han tenido impactos en la salud con algunas enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, ya que en los últimos años ha aumentado el consumo de calorías, azúcares y lípidos, generando de esta manera un impacto en la salud pública y también en la ambiental, en la forma en cómo se están produciendo estos alimentos. Hay consecuencias del actual sistema de producción de alimentos que se caracteriza por el uso de agroinsumos, de maquinaria y del uso exagerado de los recursos naturales. Así, este sistema de producción es la responsable del 60% de la pérdida de la biodiversidad global, el 24% de la emisión de gases de efecto invernadero, el 29% de la sobrepesca de las especies con mayor demanda y el 20% de la sobreexplotación de los acuíferos en el mundo. Y es una paradoja, puesto que aunque hayan alimentos disponibles para todo el mundo, no se reparte equitativamente. Así hay 800 millones de personas que padecen hambre actualmente y más de 2 millones de personas que sufren problemas de sobrepeso. Datos de la ONU nos dicen que si Europa redujera su consumo de carne en un 50%, se disminuiría entre el 25% y el 40% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, vemos un mundo al revés, en donde hace 70-80 años para producir 200 o 300 calorías de alimentos se usaba una caloría de combustible. Actualmente, para producir una caloría de alimentos se está haciendo uso de 300 hasta 400 calorías de combustible. Es una transición en la que hemos estado pasando, característico por el uso indiscriminado de los agroquímicos y los recursos naturales. Esto nos lleva a preguntarnos cómo son producidos nuestros alimentos. Como hemos visto, desde la época llamada o conocida como Revolución Verde en la década de los 50 y con mayor fuerza en los 90, se ha aumentado la producción de carnes y de alimentos vegetales, pero particularmente de algunos granos como el maíz, el arroz, el trigo y la soya, que son granos tan importantes por el objetivo comercial que tienen. Actualmente estamos en una etapa de transición demográfica en la que la tasa e índice de natalidad han sido controladas por países desarrollados y por políticas gubernamentales. Sin embargo, actualmente 7.300 millones de personas están habitando el planeta. Se espera que para 2030 8.500 millones y para 2050 9.700 millones. Para 2100 11.200 millones de personas, lo que supone una preocupación latente de los países por cubrir la demanda alimentaria de todas estas personas que van a habitar el planeta y que ha sido utilizada como pretexto para aumentar la producción, aumentar el rendimiento, haciendo un uso indiscriminado de los insumos agroquímicos y maquinaria y recursos naturales. Hay un estudio de la FAO que dice que únicamente América Latina es capaz de producir el doble de alimento de lo que produce ahora mismo y que podría cubrir satisfactoriamente la demanda de la alimentación a nivel mundial.
Actualmente el 41% de las personas se encuentran dentro del rango de 25 a 54 años a nivel mundial, el 25% de 0 a 14 años y el 15% de 15 a 24 años. Eso es muy importante, puesto que una gran mayoría de las personas actualmente son infantes y jóvenes, lo que significa que lo que aprendan o lo que les enseñemos ahora en estos años es lo que van a ellos echar a andar dentro de los próximos años. Estamos también ante la transición alimentaria, puesto que se están consumiendo más sales, más grasas y más azúcares, lo que ha provocado enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Y no está por demás mencionar que las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Es decir, 6 de cada 10 enfermedades están relacionadas con la alimentación, según la Organización Mundial de la Salud. La OMS recomienda el consumo de frutas y hortalizas para reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad como la obesidad, la diabetes o alguna enfermedad cardiovascular. Sin embargo, muchas de estas enfermedades están siendo provocadas por alimentos industrializados, procesados, que ofrecen grasas saturadas, azúcares y sodios y que causan estas enfermedades y que es lo que se tiene más disponible en las ciudades o en los lugares en donde estamos viviendo. Esta alimentación pues es producto de una actividad agrícola de monocultivos con el uso excesivo de agroquímicos, ¿no? Y aunque la OMS recomiende el consumo de frutas y hortalizas, cabe la pregunta de cómo se están produciendo estas verduras y estas frutas, puesto que hay estudios en los que se han comprobado la pérdida de la calidad nutricional de los alimentos vegetales producidos de manera convencional en monocultivos y con agroquímicos. Raigón nos ofrece algunos ejemplos. Por ejemplo, la vitamina C en las manzanas, así como el calcio y el magnesio en la papa, producidos de manera convencional, llegan a perder hasta el 70% de su calidad nutritiva. Es decir, estamos comiendo únicamente para llenar el estómago sin mucha calidad nutritiva. Algunos experimentos que se han hecho de manera básica es comparar las verduras o frutas producidas de manera convencional y producidas de manera ecológica. Se ponen sobre la mesa y se dejan pasar semanas y se van a poder dar cuenta que los productos producidos ecológicamente tienen mayor durabilidad de anaquel que las verduras o frutas que son producidos de manera convencional. Si lo hacen, me dicen cómo les va. Entonces, ¿qué comer? Pues comer frutas y verduras es una de las mejores recomendaciones. Sin embargo, nos podríamos preguntar cómo son producidas, dónde son producidas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar la forma de producir y alimentarnos? ¿Acaso los huertos podrán ser una alternativa? Pues sí lo son y lo vamos a ver ahora. Pues, ¿qué es un huerto? Un huerto, pues es un espacio en donde podemos producir diferentes tipos de cultivos vegetales y que puede ser desde una escala familiar hasta una actividad educativa o comunitaria. Pueden ser huertos en donde participe toda una comunidad, pueden ser huertos urbanos, pueden ser huertos en traspatio, huertos en una ventana, huertos en una azotea. Hay huertos medicinales, huertos frutícolas. Y bueno, los huertos van a ser establecidos dependiendo de los cultivos de nuestro interés y que pueden tener objetivos de autoconsumo, es decir, producir únicamente para comer o producir para comer y vender o únicamente producir para vender. Y también tiene otros objetivos como son los terapéuticos, es decir, los huertos ayudan a generar, a mejorar las condiciones de salud mental, a favorecer la relación del humano con la naturaleza, para alimentarnos, incluso para la experimentación vista desde la academia o desde las ciencias, ¿no? Y bueno, el tener un huerto nos va a permitir saber cómo se está produciendo el alimento y de qué manera las estamos produciendo, qué insumos estamos utilizando
y de alguna manera los huertos, al cultivarlos en la casa, vamos a tener la seguridad de que son alimentos sanos y nutritivos. Los huertos tienen múltiples beneficios. Los beneficios ambientales, pues, hacen que cuidemos la naturaleza, disminuye la contaminación, podemos reutilizar, reciclar mucha basura que de repente tiramos porque son botes, son Tetra Pak, las podemos reutilizar para sembrar algunas hortalizas, flores, plantas medicinales, ¿no? Y con eso contribuimos a reducir el cambio climático, ¿no? Puesto que tener un huerto en una azotea, en el patio de la casa, en la ventana, contribuye a generar microclimas que son beneficiosos no solo para el humano, sino para toda la fauna existente en el planeta. Además, atraemos a polinizadores que actualmente están en riesgo. Por ejemplo, las abejas. Con el uso excesivo de los agroquímicos se están eliminando muchas abejas que comúnmente se le conocen como meliponas, que son abejas nativas de México, por ejemplo, ¿no? Los huertos también tienen ventajas económicas, puesto que nos ahorra con el simple hecho de decir que ya no tenemos que comprar tal verdura o no tenemos que comprar tal planta medicinal. Significa un ahorro, es decir, no vamos a gastar para ir a comprar al mercado esas verduras, ¿no? Y también es un ahorro a largo plazo, puesto que si nos alimentamos de la mejor manera, vamos a poder reducir las posibilidades de que nos enfermemos de, pues, por ejemplo, de la diabetes, nos enfermemos de las vías respiratorias, etcétera, y que a futuro tengamos que ir a un doctor o hospitalizar. O sea, tener una alimentación sana nos va a permitir prevenir estos riesgos en la salud. También permite ingresos económicos, puesto que podemos en algún momento, pues, vender alguna verdura, vender algunas semillas, etcétera, ¿no? Incluso innovar, vendiendo algunas macetas de plantas medicinales, algunas macetas de suculentas, por ejemplo, etcétera. También reduce los gastos por enfermedades, como les había comentado, así como la disminución de gastos públicos, es decir, el hecho de que la población cuide su salud significa que habrá que invertir menos en los gastos públicos por la salud, ¿no? Y también permite una economía solidaria, es decir, que mutuamente nos vamos a apoyar con los trueques, con los intercambios, etcétera. También tiene ventajas sociales, puesto que genera y promueve valores humanos como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el trabajo colectivo. Es bueno para el estrés, o sea, para la salud mental. Cuando ustedes se sientan ya cansados de hacer alguna tarea, de hacer alguna actividad en su trabajo, pueden salir, revisar la planta, regarla, olerla, apreciarla, y eso repercute mucho en una buena salud mental. También tiene ventajas sociales desde el punto de vista de la alimentación, ya que es sana y nutritiva. Como les comentaba, ustedes van a saber cómo producen sus alimentos, qué insumos van a utilizar para producir sus cultivos, y eso te da la seguridad de que es sano y nutritivo, ¿no? O sea, reduces muchas enfermedades, porque muchas veces estos alimentos son regados incluso con aguas negras y casi nadie lo sabe, ¿verdad? También tiene beneficios sociales, puesto que se van generando nuevos conocimientos y también se van transmitiendo los conocimientos de adultos hacia jóvenes, de jóvenes hacia infantes. Y como les comentaba hace un rato, la población infantil y juvenil, que juega un papel muy importante por el número que existe actualmente en el planeta. Si nosotros enseñamos estos valores, la responsabilidad del ambiente y etcétera, podemos contribuir a que en el futuro haya, pues, más procesos y más proyectos, iniciativas en beneficio de la salud social, ambiental, económica y política, ¿no? Es una manera también de educar. Muchas personas utilizan el huerto para educar a cierta población de alumnos, ¿no? Y también tiene beneficios culturales, puesto que reivindica las raíces. Muchas de las personas que viven en las ciudades, o que vivimos en las ciudades, tenemos descendencia de campesinos y descendencia de pueblos originarios, lo que reivindica y lo que nos acerca y reconoce
y revalorar todos estos conocimientos que son parte de nuestra cultura y con el simple hecho de ser mexicanos, por ejemplo, ¿no? Los conocimientos tradicionales también nos permiten mantenerlos y fortalecerlos y para que no permitamos que se pierdan, pues juegan un papel muy importante en la agricultura y también generar nuevos hábitos alimentarios que nos ayuden a consumir productos naturales. Pero bueno, ¿cómo hacer un huerto? Algunas consideraciones que debemos de tener presentes son, pues por lo menos contar con 6 horas o más de claridad o de luz solar. Pero bueno, si no cuentas con ello, si vives en una ciudad y quieres establecer un huerto urbano en tu azotea, en tu ventana, pues no te preocupes, hay algunas hortalizas que pueden desarrollar y pueden crecer con menos de 4 horas al día de luz solar, ¿no? Por ejemplo, el calabacín, la lechuga, las cebollas, que son especies de días cortos. Pero si tienes la posibilidad de tener un espacio con 6 horas o más en donde penetre la luz solar, pues vas a poder producir otros tipos de hortalizas como el berro, el brócoli, el cilantro, el coliflor, el rabanito, ¿no? También hay hortalizas o especies de días neutros, es decir, que no requieren mucha, pero tampoco muy poca luz. Está la berenjena, la cebolla, el melón, el pepino, el pimiento, el tomate, la sandía y la zanahoria. Esto es muy importante para que tú vayas como planeando qué tipo de cultivo puedes establecer acorde a tu disponibilidad de espacio, ¿no? Otro elemento importante para establecer nuestro huerto es el agua. Te recomendaría que si tienes la posibilidad de recolectar agua de lluvia, lo hagas, ya que es mucho mejor, puesto que el agua potable muchas veces es tratada con ciertas sustancias que contienen cloro y que pueden incidir en la productividad y el rendimiento y el crecimiento, desarrollo de los cultivos que vayamos a sembrar. También está el suelo, que es el principal sustrato que vamos a utilizar para sembrar nuestras hortalizas, y este está compuesto en un 45% por minerales, 25% de agua, 25% de aire y 5% de materia orgánica, componentes que tenemos que considerar más adelante para hacer nuestro sustrato. Y bueno, y es que el suelo está compuesto por minerales, y estos minerales están de manera natural dentro de él y que por años están disponibles dentro de las rocas, pero a veces estos suelos pierden los minerales por efectos del viento o porque la lluvia los lava, por ejemplo. La materia orgánica, que es otro componente del suelo, no es más que la descomposición de hojas secas y de animales y microorganismos que se van muriendo y van cumpliendo su ciclo de vida dentro del suelo. Está también la microfauna, mesofauna y macrofauna, que la fauna, microorganismos, insectos, lombrices, hongos, bacterias, que también juegan un papel muy importante del suelo. Es algo que debemos de considerar, ya que muchas veces cuando empezamos a trabajar el suelo creemos que tenemos que eliminar hongos o que tenemos que eliminar ciertos microorganismos. La realidad es que no, al contrario, nos van a ayudar para descomponer nuestro sustrato y para favorecer ciclos biológicos que van a repercutir en un buen rendimiento, un buen desarrollo de nuestros cultivos. El otro elemento que compone el suelo es el agua y el aire, ¿no? O sea que vamos a tener un buen suelo cuando hay una buena circulación del aire, cuando hay una buena circulación del agua, ¿no? Dentro del mismo. Bueno, las propiedades físicas, textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aeración van a depender del tipo de suelo con la que contemos. Así tenemos los suelos arenosos, que son partículas que componen al suelo grandes. Después sigue el limoso con partículas medianas y el arcilloso con partículas muy muy pequeñas que componen el suelo. Es decir, el arenoso es aquella que comúnmente podemos conocer como arena, que es un suelo que cuando lo agarras se desvanece muy rápido. El limoso es una estructura que puede causar incluso a veces terrones, y el arcilloso, que es una estructura en la que tú puedes manipularla y jugarla. Muchos la conocen como el barro, por ejemplo, la arcilla, ¿no? Lo ideal es contar con un suelo franco, es decir, que contenga arena, que contenga limo y contenga arcilla, ¿no? O sea, para favorecer las condiciones de aireación, drenaje, buena estructura,
textura y etcétera, ¿no? Y este suelo es el óptimo que necesitamos para nuestro cultivo. Como dato curioso, pues si nosotros agarramos una cuchara y cogemos un poco de suelo, este va a tener más organismos vivos dentro que la gente que está viviendo en el planeta. O sea, el suelo es muy rico y entonces tenemos que mantener esa riqueza para favorecer el desarrollo de nuestros cultivos. Algunos principios básicos a considerar para establecer el huerto son la asociación, la diversidad, la rotación y la nutrición, que veremos a continuación. Es importante mencionar que esto no es una receta, sino más bien son aspectos que debes de considerar al momento de establecer tu huerto. ¿Qué usar? Si tú cuentas con un espacio dentro de tu casa, puedes establecer camas o camellones en donde vas a sembrar tus cultivos. Ahora, si vives en un área urbana y cuentas con poco espacio, pero tienes una ventana, tienes una azotea, tienes un corredor en donde hay cierta claridad y entrada de luz solar, puedes usar cajas de Tetra Pak, cubetas que ya no te sirvan, utensilios que pueda contener el suelo, rejas en las que se trasladan verduras o frutas, o incluso el PET, que ha sido polémico puesto que algunos mencionan que pueden causar o tener un efecto negativo en la planta. Y bueno, si vas a utilizar macetas, las puedes utilizar considerando que el tipo de hortaliza que vayas a cultivar. Por ejemplo, en la imagen vemos que las de 5 litros son aptas para lechuga, selga, perejil, cebollín. Las de 10 litros puedes cultivar espinacas, y si quieres cultivar zanahoria o betabeles, tienes que conseguir pues alguna maceta que contenga 15 litros, y así vas, dependiendo del tipo de cultivo que vayas a querer producir, es la cantidad mínima que necesitas o cantidad promedio de volumen de tierra que necesitas para que puedan ser cultivadas de manera satisfactoria. Y bueno, el sustrato que les mencionaba, que no es más que la mezcla del suelo con otras materias que vas a obtener y que te van a permitir mayor productividad en tu huerto y te van a asegurar el desarrollo y crecimiento de las plantas. El sustrato que vamos a utilizar va a estar compuesta en un 35% por abono. Es un abono, lo puedes conseguir a través de lombricompostas, a través de compostas, a través de incluso las puedes comprar. Hay personas sin duda que están trabajando para producirlas. También vamos a ocupar tierra con hojas secas, es decir, con hojarasca. Muchas de estas hojarascas ya están en proceso de descomposición y que la puedes conseguir fácilmente en el bosque. El sustrato también estará compuesto por un 20% de fibra de coco, cascabillo seco. La idea es que cuentes con un material que te ayude a absorber el agua y mantenerla dentro de tu sustrato. Y también arena, o sea, en un 10%, tierra arenosa, con el fin de favorecer el drenaje del agua y también pues las raíces del cultivo que vayamos a sembrar. Si tú lo vas a hacer en una maceta, es importante que consideres que en algún momento, dependiendo de la cantidad de luz solar que percibe tu maceta, puede llegar hasta alcanzar hasta 80 grados de temperatura. Por lo tanto, si vas a sembrar en maceta, es aconsejable que primero puedas conseguir un poco de arena, arena para que puedas ponerlo hasta abajo e incluso a los lados, con el fin de amortiguar esta temperatura y que las raíces no se calienten y no vayamos a provocar un mal crecimiento, un mal desarrollo de la planta. Ahora, con relación a la siembra, tenemos que considerar y tenemos que identificar que los diferentes tipos de hortalizas las podemos clasificar de acuerdo a si lo que queremos es comer raíces, hojas, flores y frutos. Las raíces, bueno, son aquellas hortalizas que consumimos y que crecen debajo de la tierra, por ejemplo el rábano, el betabel, la zanahoria, el colinabu, la papa. Las verduras de hoja, por ejemplo la selga, la lechuga, el repollo y otras variedades. Las hortalizas de las cuales consumimos flores, por ejemplo, están las calabazas, están pues el bótil,
está el cempasúchil, que también se utiliza para condimentar alimentos, el girasol, y bueno, algunas hortalizas de frutos como el chile, el tomate, el pepino, la berenjena, y bueno, esto es muy importante considerarlo, puesto que las vamos a poder aplicar en el principio de la rotación y asociación de cultivos, que más adelante vamos a comentar. Y bueno, también es importante considerar a las plantas medicinales o aromáticas dentro de nuestro huerto, puesto que nos van a favorecer la atracción de polinizadores y la atracción de insectos que son benéficos y que también nos ayudan a tener un tipo de control, una especie de equilibrio dentro de nuestro sistema agrícola. Bueno, antes de sembrar tenemos que considerar el tamaño de las semillas. Como regla básica general, las semillas pequeñas se siembran en almácigos y las semillas grandes se siembran directamente en las camas de cultivo o en las macetas donde vas a cultivar tu hortaliza. Algunas semillas pequeñas son como las acelgas, el de brócoli, coliflor, lechuga, repollo y tomate. Estas las vamos a sembrar en almácigos. Los almácigos son espacios pequeños en donde vamos a sembrar estas semillas y vamos a esperar algunas semanas hasta que alcance una altura aproximadamente de 10 a 15 centímetros y tenga 4 hojas. Las vamos a trasplantar al lugar en donde vamos a cultivarlas, es decir, es un proceso previo a establecerse en las camas o macetas de siembra. Contrario a las semillas grandes, en donde estas, como las de rábano, zanahoria, habas, chícharos, frijoles, fresas, cilantro, etc., van a poder ser sembradas en las camas o en las macetas, en donde van a quedar definitivamente hasta que cumplan su ciclo de desarrollo. Y bueno, ¿a qué profundidad tenemos que sembrar estas semillas, ya sea en almácigos o en camellones o macetas? Como regla básica también, se siembran 3 veces su tamaño, es decir, si tenemos una semilla de 1.5 milímetros, las vamos a sembrar a una profundidad de 4.5 milímetros. Si mide 1 milímetro, por mencionar un ejemplo, tendría que ser a 3 milímetros de profundidad, es decir, 3 veces su tamaño. Una vez sembradas en suelo directo o en almácigo, es preferible dar una cobertura con hojas secas, o también se podrían hojas verdes. Una vez sembradas las semillas, esto va a favorecer el ahorro de agua, la pérdida de humedad y también el desarrollo de las semillas, ¿no? La germinación de las mismas. Y bueno, es importante el riego, así sea en almácigo o en los camellones o las macetas directamente. El riego los vamos a hacer por la mañana o por la tarde, preferentemente, y cada tercer día en temporadas de sequía. ¿Por qué se recomienda en la mañana y en la tarde? Puesto que hay menos calor y hay menos pérdida de humedad del agua y las plantas la aprovechan con mayor eficacia y eficiencia. Es importante considerar que si vamos a sembrar en almácigos, las vamos a trasplantar una vez que alcancen los 10 o 15 centímetros, como les había comentado, y tengan las hojas verdaderas, que son 3 o 4 hojas que va a tener la planta. Cuando nosotros veamos que ya tiene 3 o 4 hojas, es un buen indicador de que ya podemos trasplantar la plántula a las camas o la maceta donde las vamos a cultivar. Al momento de realizar la siembra, también es importante considerar algunos conocimientos tradicionales ancestrales que también considera la agroecología, por ejemplo, las fases de la luna. Y esta se las voy a tratar de explicar. Entonces tenemos las fases de la luna, las ubicamos básicamente en 4 puntos. Cuando la luna es nueva, cuando la luna está en fase creciente, cuando la luna es llena y cuando la luna está en la fase menguante, es decir, que está volviéndose a ser nueva. Para ello se dice que hay una fuerza de gravedad y por ello tiene incidencia en la savia de las plantas, en la circulación de la savia de las plantas, pero también en el humano. No sé si han escuchado que dice que cuando te cortas en luna nueva la sangre es menos, o si te llegas a cortar o lastimar en la luna llena, pues tienes más probabilidades de que pierdas más sangre. Bueno, estos conocimientos que muy seguramente te lo han contado tus abuelos o tus tatarabuelos o incluso tus padres, son aplicables a la agricultura. Y bueno, tenemos la planta
antes de hablar de las fases de la luna, tenemos que considerar que la planta absorbe sus nutrientes en las raíces que consigue en el suelo y favorecen una circulación, el xilema y el floema. Entonces hay una circulación constante de los líquidos que los conocemos como savia. Entonces, en luna nueva, que cuando la luna está oscura, se dice que hay mayor circulación debajo de la planta, en las raíces. Y bueno, no solo circulación de los líquidos, de los nutrientes, sino también de la microfauna que está presente en el suelo, es decir, de los microorganismos, de las lombrices, de los hongos, de las bacterias, incluso de los virus que se encuentran ahí presentes, están más activos. Conforme va pasándose a luna creciente, va creciendo para llegar a luna llena. Se dice que ya en la luna llena todo el flujo de la savia se encuentra arriba de la planta. Asimismo, hay una mayor circulación, una mayor actividad de la savia en las hojas de las plantas. Lo mismo ocurre con los insectos, que tienen mayor actividad cuando la luna es llena, tienen mayor actividad sobre la tierra, o sea, sobre las plantas. Esto es un principio que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque entonces si consideramos que con relación a las fases hay cierta actividad mayormente fuerte o menor movimiento de la savia, entonces cuando tenemos luna nueva es recomendable cosechar las semillas de las plantas de hortaliza. ¿Por qué cosechar las semillas? Porque cuando cosechamos las semillas pasa por un proceso de secado, es decir, secarlas para que pierda algún porcentaje de humedad. Entonces, cuando las semillas las encontramos en luna, las cosechamos en luna nueva, vamos a tener menos humedad y con ello se secan mayormente y bueno, vamos a tener menos problemas de secado. También es aconsejable que cuando la luna es nueva y está transitando al cuarto creciente, digamos, es aconsejable hacer podas. ¿Por qué? Porque toda la savia o el líquido de las plantas no está todavía concentrada arriba. Entonces, como no está concentrada arriba, podemos hacer podas, podemos quitar algunas hojas y bueno, para el caso de algunos árboles frutales, por ejemplo, ¿no? Cuando la luna pasa a la fase de luna llena, de luna creciente a luna llena, es recomendable cosechar las hortalizas de hojas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si consideramos que toda la savia está concentrada en la parte de arriba, en las hojas tienen mayor contenido nutricional, es decir, cortamos las lechugas, cortamos las acelgas en luna nueva porque tiene mayor circulación de la savia y de los nutrientes, entonces nos interesa que nuestras hortalizas nos provean de mayor nutrientes, ¿no? Lo mismo pasa con los acodos e injertos, es decir, como la circulación está más fuerte acá en la parte de arriba, cuando nos hacemos un acodo, un injerto, pues tenemos mayor seguridad de que sea efectivo, puesto que está la circulación con mayor fuerza, ¿no? Y bueno, cuando se pasa de luna nueva a cuarto menguante, la savia empieza a bajar y entonces es recomendable, por ejemplo, sembrar cultivos de raíces. ¿Por qué cultivos de raíces? Porque cuando pasa de cuarto menguante a luna nueva, toda la savia está bajando y se concentra la actividad debajo del suelo. Entonces, si nosotros sembramos zanahorias, papas, betabel, rábanos, pues vamos a tener mejor desarrollo y más rápido desarrollo de las plantas. No es lo mismo que con luna nueva, cuando queremos que se desarrollen las hortalizas de hojas, por ejemplo, como lechuga, acelga, es recomendable sembrarlas del cuarto creciente a la luna nueva, puesto que va a haber mayor horas luz, mayor claridad y mayor fuerza y flujo de savia en la parte de arriba, y como lo que queremos es cosechar hojas, pues va a favorecer el desarrollo de las hojas, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante considerar lo siguiente. Si queremos cultivar hortalizas de raíces, por ejemplo zanahorias, papas, betabeles, tenemos que saber que
que esta planta va a demandar con mucha mayor fuerza el potasio. O sea, para que tengamos unas buenas papas y unas buenas zanahorias, tenemos que tener mucho potasio dentro del suelo, ¿no? Ahora, si nuestra hortaliza es una de hojas, es decir, lechuga, repollos, lo que mayormente van a demandar al suelo es el nitrógeno, ¿no? Ahora, si nuestra hortaliza es de frutos, por ejemplo, el tomate, el chile, la berenjena, el pepino, lo que mayormente va a requerir del suelo es el fósforo. Entonces tenemos que considerar que hortalizas de raíces consumen mucho potasio, hortalizas de hojas consumen mucho nitrógeno y las hortalizas que dan fruto consumen mucho fósforo. Esto es básico para que podamos hacer y entender cuál es el mecanismo de hacer la asociación y la rotación de cultivos. Y bueno, uno de los principios básicos que les mencionaba es la asociación. La asociación no es más que establecer o sembrar en un camellón, una cama o una maceta más de una especie, es decir, no podemos establecer únicamente lechugas o únicamente zanahorias. O sea, tenemos que promover que en nuestras camas de cultivo se siembren más de 2 especies. Es decir, en este ejemplo tenemos un espacio en donde vamos a sembrar lechugas y vamos a sembrar zanahorias, ¿no? Pero también, si es posible, si contamos con el espacio, es mejor sembrar también, acompañarlas de una planta olorosa. O sea, si nosotros asociamos cultivos comestibles con cultivos medicinales y olorosas, incluso plantas que nos dan flores, es mucho mejor tener una diversidad de cultivos dentro de nuestro espacio. Entonces, considerando esto, es importante, puesto que las plantas olorosas, por ejemplo, van a ayudar a atraer polinizadores como las abejas, las mariposas, incluso las catarinas, que son una especie de insectos que son benéficos dentro de nuestros huertos, ¿no? Pero a la vez también va a permitir, por ejemplo, el romero repeler mosquitos, repeler algunos insectos que no son tan benéficos para nuestras hortalizas. Entonces la asociación es muy importante. Otro aspecto a considerar en la asociación de los cultivos es tratar de sembrar diferentes tipos de hortalizas pensando en qué parte de la hortaliza nos vamos a consumir. Es decir, si aquí sembré una hortaliza de la que voy a consumir sus hojas, es recomendable sembrar en ese mismo espacio otra hortaliza de las cuales voy a consumir la raíz. Porque si siembro lechugas, pero también siembro acelgas y repollos y siembro otras hortalizas de las cuales me voy a comer las hojas, estamos extrayendo del suelo nitrógeno. Entonces va a ser con mucha mayor competencia y vamos a quitar los nutrientes más rápido, ¿no?, al suelo. Entonces es recomendable, si siembro una lechuga que me consume nitrógeno, pues también voy a sembrar una hortaliza que es de raíz que me consume potasio, por ejemplo. Entonces de esta manera no hay competencia. Esta hortaliza consume nitrógeno y esta otra está consumiendo el potasio disponible en el suelo, ¿no? De esta manera no hay competencia y podemos asociar de una manera muy fluida nuestras hortalizas, ¿no? Algunas asociaciones de plantas que contribuyen a repeler algunas plagas las presento en esta tabla. Y por ejemplo, el sésamo con algún otro tipo de hortaliza ayuda a repeler las hormigas. La menta, por ejemplo, repele los pulgones. La salvia, el repollo, las zanahorias, o sea, asociados a estos cultivos, también repelen las moscas, ¿no? Entonces aquí les dejo esta tabla. Podrían consultar más información en el INTA. Hay muchas más asociaciones de plantas que podemos y que están comprobadas y experimentadas qué tipo de insectos pueden repelerse. Pero también es una invitación para que tú hagas tus experimentos, para que tú hagas tus asociaciones y nos puedas compartir más adelante qué tipo de plaga pudiste controlar o qué tipo de insectos viste desarrollarse en tus cultivos, ¿no? Estos mismos principios se pueden aplicar para la siembra en camas o comellones que para las que quieres o puedes sembrar en macetas en áreas urbanas o rurales. Es decir, si siembras en macetas, debes de considerar que no únicamente vas a sembrar lechugas en todas tus macetas, sino preferentemente tienes que sembrar algunas flores, algunas plantas medicinales, plantas olorosas
Y en lugar de sembrar únicamente lechugas, puedes sembrar lechugas, papas, zanahoria, rábanos. La idea es ir asociando todos estos cultivos para favorecer un equilibrio de los insectos que muy seguramente nos van a visitar. Otro aspecto a tomar en cuenta es la rotación. Y bueno, siguiendo con el ejemplo que les mencionaba hace un rato, en un espacio en donde tenemos lechugas y zanahoria, y que ya sabemos que la lechuga me va a demandar nitrógeno y que la zanahoria me va a demandar potasio. Entonces la rotación consiste en que si nosotros cosechamos ya estas hortalizas que sembramos en un espacio, lo ideal es que sembremos hortalizas pero de otro tipo, de otra variedad, es decir, no sembrar otra hortaliza de hojas u otra hortaliza de raíz, sino más bien ir cambiando y nos podemos guiar una vez conociendo esto de las hojas, las raíces, las flores y los frutos, podemos ir cambiando con ese principio. Si sembré una hortaliza de hoja, en el próximo ciclo siembro una hortaliza de raíz, y después puedo sembrar una hortaliza de fruto, y después una de flor, y así consecutivamente. Entonces en el ejemplo que veníamos siguiendo, si yo sembré lechugas acá y sé que me mandan nitrógeno, una vez cosechando yo voy a sembrar algún tipo de leguminosa, por ejemplo. Meto chícharos, siembro chícharos en el espacio donde ya coseché lechugas, por ejemplo. Ahora, tengo que considerar que voy a sembrar una hortaliza que no me vuelva a demandar nitrógeno, porque cuando nosotros cosechamos la hortaliza, también estamos cosechando los nutrientes, o sea, porque utilizó y requirió de nitrógeno, y ese nitrógeno va dentro ya de las hojas, dentro de sus propiedades nutritivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo coseché lechugas, pues en un ejemplo voy a sembrar arvejas o chícharos, ¿no? Y además que el chícharo, que es una planta que me da granos, o el frijol que me da flor, más bien aportan nitrógeno al suelo, es decir, le regresan el nitrógeno que sacamos con la lechuga, le van a regresar al suelo. Y bueno, no es que en realidad la planta aporte nitrógeno, sino más bien lo hacen unas bacterias fijadoras de nitrógeno. O sea, estas bacterias se desarrollan en las raíces de los frijoles, por ejemplo, crean nódulos, y esos nódulos están aportando el nitrógeno que el suelo necesita, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de tener una actividad microbiológica en el suelo, porque nos ayuda a fertilizar y nos ayuda a generar procesos biológicos que recaen en el abono de la tierra. Entonces, por ejemplo, siembro nitrógeno, o sea, siembro las leguminosas que me aportan nitrógeno, es como sembrar nitrógeno, ¿no? Entonces, esta rotación es beneficiosa porque si yo saqué el nitrógeno, la voy a recuperar con estas leguminosas, ¿no? Entonces, de esta manera ya estamos rotando, considerando qué nutrientes estamos sacando del suelo y qué nutrientes podemos incorporar al suelo, ¿no? Además de qué tipo de parte de la hortaliza nos vamos a consumir. Si cosechamos la zanahoria, estamos cosechando también el potasio del suelo. Lo ideal es no volver a sembrar otra hortaliza de raíz, es decir, no volver a sembrar papas, betabeles, colinabo, o rábanos, ¿no? Sino más bien cambiar de tipo de hortaliza. Podemos sembrar una que nos ofrezca frutos, o una que nos ofrezca flor, por ejemplo, o incluso una que nos ofrezca hojas, ¿no? Puesto que si nosotros cosechamos la hortaliza de raíz, estamos cosechando el potasio también. Entonces lo ideal es ir rotando este tipo de cultivos, ¿no? Bueno, muchas veces desconocemos qué tipo de nutrientes nos pueden aportar determinado tipo de plantas. No nos olvidemos que también podemos utilizar insumos locales para aportar ciertos nutrientes al suelo, es decir, podemos usar abonos, podemos usar la lombricomposta, el humus, el líquido húmico, el ácido húmico, como se le conoce, y bueno, incluso también incorporando materia orgánica. Por ejemplo, la ceniza aporta fósforo y calcio, y entonces si nosotros sacamos fósforo de este suelo, podemos agregar ceniza a este suelo para aportar de esta manera los nutrientes, ¿no? Incluso harina de huesos que aporta calcio. Y bueno, la idea es ir rotando también
los cultivos, pero también incorporando los abonos que necesita el suelo y que va perdiendo cuando nosotros cosechamos. Y bueno, el otro principio es la diversidad, es decir que en nuestro huerto, aparte de considerar qué parte de la planta vamos a consumir y considerar si es de raíz, de hojas o de flores, como les mencionaba anteriormente, es necesario tener hortalizas de flores, de raíces, de hojas, incluso ornamentales únicamente. Por ejemplo, aquí al fondo podemos ver una planta, una flor. Esto nos beneficia porque atrae a polinizadores como las mariposas, las abejas, y además de favorecer la polinización entre plantas, también está favoreciendo a los animales, ¿no? Como en este caso las abejas, proveyendo de alimento, de polen y de néctar, ¿no? Y también atrayendo algunos insectos que son benéficos, como las mariposas o las catarinas que se comen a los pulgones. Y de esta manera, cuando favorecemos o promovemos la diversidad en los espacios, por más pequeños que sean, estamos favoreciendo la diversidad de vida, ¿no? O sea, y esto es beneficioso tanto para el sistema agrícola como para nosotros, puesto que en un pequeño espacio podemos consumir diferentes tipos de hortalizas, y esto también favorece la nutrición del suelo y al final incide en que dependamos menos de algunos insumos externos o de algunos fertilizantes. Más bien es ir reduciendo eso y no depender de ello, y que la producción se dé de una manera más sustentable, sostenible y amigable con el medio ambiente, ¿no? Otro principio es la nutrición. Y como les mencionaba, es importante considerar que siempre que estamos cosechando, siempre que estamos cultivando determinadas variedades de hortaliza, es porque estamos también sacando los nutrientes al suelo, y por lo tanto, si estamos sacando los nutrientes al suelo, tenemos que reincorporar esos nutrientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de la incorporación de abonos, incorporación de material vegetativo, de hojas secas, los residuos de las hortalizas, las hojas que se vayan integrando y descomponiendo en el suelo. De ahí la importancia de mantener la biodiversidad, la microbiodiversidad en el suelo, porque son las principales descomponedoras de todos estos residuos. Y bueno, gracias por continuar con las sesiones. Aquí dejo las referencias bibliográficas que puedes consultar para mayor información. Y te espero en la sesión número 3.